Un cordial saludo a todos mis seguidores de mi canal English Bash. He querido traerles el día de hoy y darles luces, ¿no?, de lo que es los verbos en inglés. Como ya saben, existen dos tipos de verbos específicos a la hora de trabajar los tiempos en inglés. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. Se me han presentado muchos estudiantes que tienen ciertas dudas a la hora de abordar los verbos, de cómo estudiar, ¿no?, de cómo trabajan estos. Entonces, esta videoclase está enfocada en ello, enseñarles a cómo trabajar los verbos, a cómo estudiarlos, ¿okay?, cómo practicarlos. Pero primero que todo tenemos que saber qué significa cada uno de estos verbos. Acá les tengo dos excelentes páginas que trabajan con los verbos, ¿no? Entonces aquí tenemos los verbos regulares, ¿ok? Los verbos regulares son los fáciles de aprender o los fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver acá en esta lista, ¿ok?, ustedes pueden observar que existen 4 columnas en la mayoría de las listas de verbos. Tenemos la infinitiva, que es como decir el presente simple, ¿ok?, su forma original del verbo. Tenemos el pasado simple, ¿ok?, para trabajar el tiempo past simple, y past participle, y el pasado participio, que es la tercera columna. Esto más que todo trabajamos lo que es la voz pasiva, los tiempos perfectos, trabajamos con el past participle. Pero como ustedes pueden ver, el mismo verbo que está en pasado simple es el mismo que está en pasado simple. Es por ello que se nos hace más fácil los verbos regulares, ¿ok? Y para pasarlo a pasado, lo único que hacemos es agregarle ed al final. Tiene esa norma, ¿no?, esa regla. Solo aplicamos para todos los verbos regulares la regla de la ed al final, y ese mismo en pasado es el mismo en pasado participio. Entonces tenemos que, para darle lectura a lo que es la lista de verbos, o el cuadro de la lista de verbos, tenemos que en la primera columna el presente simple, ¿ok?, en su forma original. Segunda columna el pasado simple, y la tercera columna es el pasado participio. La cuarta columna y última es el significado. ¿Qué significa ese verbo en español? ¿Okay? Entonces, de esta manera trabajamos los verbos regulares, ¿ok? Ustedes pueden ver acá cómo pueden buscar los verbos de acuerdo a su inicial de letra, ¿no? Su inicial. En los verbos por la B, colocamos la B, entonces aquí están todos los verbos que comienzan por B, que son regulares. Recuerden, esta es la página de los verbos regulares. Tiene 450 verbos regulares. Entonces, como ya les dije, los verbos regulares son los más fáciles de comprender y de aplicar. ¿Por qué? En su forma original, lo único que tenemos que saber, memorizar, aprender, adquirir el presente de ese verbo regular para pasarlo a pasado, ed al final, segunda columna, y la tercera columna pasa y resulta, que es el mismo verbo de la segunda, es decir, con ed al final. Esos son los verbos regulares, señores. Cuando ese verbo, es importante resaltar acá, que cuando ese verbo finalice en Y, ¿ok?, vamos a cambiar esa Y por I latina y le agregamos la ed, ¿ok? ¿Cuándo vamos a aplicar eso y cuándo no? Cuando ese verbo, la letra que preceda a esa Y, ¿ok?, si es consonante, aplicamos la regla. Si no es consonante, por el contrario, es una vocal, mantenemos la ed solamente para agregarla y pasarla a pasado, ¿ok? Si la precede una vocal solamente. Si no la precede una vocal, vamos a simplemente colocar la ed, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá con los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como ustedes pueden ver acá en esta lista de verbos, muy buena página para estudiar y practicar la lista de verbos irregulares. Tenemos 4 columnas de igual manera. Infinitivo, que es la parte del presente. El pasado, pasado simple para trabajar el tiempo pasado simple. Pasado participio, tercera columna,
para trabajar lo que es la voz pasiva y los tiempos perfectos y la traducción de ese verbo, es decir, su significado en español. Entonces tenemos, acá pueden ver arise, verbo en presente, arose en pasado, arisen en pasado participio. Sus tres formas cambian, ¿ok? Cambian. Ustedes pueden ver cómo esto cambia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo aprendemos? Número 1. Primera sugerencia. Practicar estos verbos de manera contextual. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo este verbo en presente, ¿ok? Por ejemplo, awake. ¿Qué es awake? Despertar. Formo una oración con awake, otra oración con awoke en pasado y otra con awoken, ¿ok? Y voy formando oraciones y voy practicando esas oraciones, las voy pronunciando, las voy mirando, las voy haciendo, ¿ok? Determinadamente puedo decirles que pueden practicar esto 30 minutos diarios, ¿no? Y van aplicando ese sistema. Las ven, las copian, hacen la oración, ¿ok? Y luego las practican pronunciándolas, ¿ok? De tal manera que la estén usando de todas formas. La parte kinestésica, la parte visual, la parte auditiva, cuando la pronuncien a la vez están practicando su speaking. Entonces, esta es la forma de cómo trabaja los verbos irregulares. Ellos cambian en todas sus formas o casi todas sus formas, porque pasa y resulta que hay ciertos verbos, no todos los verbos son distintos en cada una de sus columnas, en cada una de sus instancias, sino que hay unos que se repiten, por ejemplo, el bind. Okay. Aquí tienen el bind en presente, bone en pasado, bone también en pasado. Se repite tanto el pasado simple como el pasado participio. ¿Pero hay alguna regla que determine eso? No, simplemente lo vamos a ir adquiriendo por experiencia, por práctica. Entonces, es de suma importancia que se vaya practicando estos verbos, más que todos los irregulares, ¿no? ¿Cómo trabaja esta página? Fíjense que ella tiene acá un search, una barra de búsqueda. Ustedes colocan el verbo que quieren encontrar. Por ejemplo, vamos a buscar bring. Aquí les sale el bring en presente, en pasado, su forma pasada y su forma pasado participio y su traducción, su significado. Como se dan cuenta, trabaja tanto en pasado simple como en pasado participio de la misma manera. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ir buscando y les resulta muy útil pues esta lista de verbos. De este lado, ¿ok? Para acá, cuando yo les voy a dejar este link en la barra de descripción y ustedes podrán ingresar a dicha página, ¿no? Esta página contiene un menú por acá que por efectos del video no se está mostrando, pero tienen una serie de menús por acá, ¿ok? Que ustedes van a trabajar, que ustedes pueden trabajar, ¿ok? Sale cómo escoger una lista personalizada donde ustedes van eligiendo los verbos que no se saben, que quieren practicar semanalmente. Les aconsejo que tomen de 5 a 10 verbos para trabajar inicialmente, semanal, ¿no? Entonces luego va creciendo esa lista hasta de 20 a 30 y así, para que vayan adquiriendo mayor vocabulario, porque cuando ustedes van a trabajar los verbos van a trabajar oraciones completas también y se van adquiriendo vocabulario al respecto. Y les aseguro que en poco tiempo, en pocos meses, ya van a haber aumentado en gran amplitud su vocabulario y su conocimiento acerca de los verbos, ¿okay? Entonces tiene lista para personalizar, tiene algunos juegos que pueden utilizar en contexto con los verbos y es muy interesante de verdad el menú que trae esta página. O sea, repito, se la voy a dejar en la descripción para que tengan acceso a ella. Bueno amigos, esto ha sido el final de este video. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan al respecto, no se les olvide comentar en mi video preguntándome, que yo con gusto a su debido tiempo les responderé. ¿Ok? Que tengan un excelente día, noche o tarde. Por lo tanto, los dejo hasta el próximo video. Saludos. Goodbye.